Bueno, pues buenos días, tardes ya a todos y a todas. Continuamos en esta primera jornada del curso Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V, una mañana que hemos dedicado a diferentes aspectos, analizando las enfermedades de ese periodo del siglo XVI, tanto desde la parte de la correspondencia como su relación con lo que es la expresión más literaria en el Renacimiento español y la parte humanista de esa medicina, a cargo de los profesores Gustav Janssen, Berta Gutiérrez y Jaime Contreras. Y abrimos ahora esta mesa redonda de debate para preguntas, para diálogo con el público, que estará moderada por el profesor César Chaparro Gómez, catedrático emérito de la Universidad de Extremadura y codirector de este curso, a quien cedo ya el micrófono y la dirección de esta mesa. Por favor, profesor. Muy bien. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Como los verdaderos protagonistas, además de los ponentes, sois los alumnos, os doy la palabra en primer lugar a vosotros. Así que cualquier intervención pues viene bien. Bien, empezamos. Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Soy Francisco Miguel Monago, de la Universidad de Extremadura. Que me levante, perdón. Bueno, tengo una primera pregunta para la profesora Berta Gutiérrez. Es sobre los exámenes del protomedicato. No sé si nos podrías hablar un poquito de cómo eran esos exámenes y también creo que es interesante para conocer las diferencias entre uno y otro grado, aunque nos lo ha explicado, la diferencia del examen de, a lo mejor, el médico, el cirujano, que sería distinto. Y luego tengo otra pregunta para el profesor Contreras con respecto a la ideología un poco de Andrés Laguna, en la medida en la que en la obra que ha mencionado bueno, pues se muestra en esa tendencia humanista y de cierta crítica a la jerarquía eclesiástica, pero al mismo tiempo es o está vinculado a el Papa Julio III, como ha mencionado en el apunte biográfico. No sé si iba a ser médico personal suyo, no recuerdo si lo ha mencionado, o en cualquier caso sí que está muy vinculado a Julio III. No sé si la publicación de la obra de la que nos ha hablado, del embarque a Turquía, le pudo haber generado algún tipo o algún otro texto en esta línea, le pudo haber generado en el papado algún problema o bueno, un poco esa contradicción, ¿no?, que existe ahí, ¿no? No sé si nos puede hablar un poquito de ella. Vale, muchas gracias. Respecto al examen, pues era lo que correspondía al tipo de enseñanza. La enseñanza era en la universidad, fundamentalmente había un currículum establecido, es decir, unos libros que había que leer, estudiar y saberse de memoria prácticamente. Y la mayoría de esos libros pues eran los textos clásicos, eran pues, textos de Galeno, textos de Avicena, en fin. Y entonces el que había pasado por la universidad tenía que haberse estudiado y haberse aprendido esos textos prácticamente de memoria, y el examen era pues unas preguntas teóricas sobre esos textos. En el examen de los médicos eran pues de los textos que había estudiado el estudiante de medicina, y en el examen de los cirujanos ojalá hubiera habido una parte práctica de abra a este señor por aquí, opérele de no sé qué. No, era de los libros de cirugía que habría tenido que leer esa persona y aprender en la universidad. Es decir, era una cosa totalmente teórica, correspondiente al tipo de enseñanza que por aquel entonces todavía había en la mayoría de las universidades. Cierto es que en ese siglo XVI empieza la renovación también de la enseñanza universitaria, sobre todo en las universidades italianas, con Padua y Bolonia a la cabeza, donde justamente había estado Andrés Vesalio. Entonces ahí empieza la revolución de la anatomía, con una anatomía mucho más práctica, a pie de cadáver, con disección, etcétera, 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 pero empieza también la renovación de la enseñanza
de otro tipo, por ejemplo, de las plantas medicinales, de una serie de cosas. Entonces, ahí empieza el cambio del sistema de enseñanza y eso haría que a la larga el examen también fuera cambiando, pero en el siglo XVI el examen es absolutamente teórico y responde a los textos que te has estudiado y te has aprendido y como un lorito, pues a repetir lo que te pregunte. Sí, profesor Contreras. Bueno, voy a tratar de hacer una reflexión sobre tu opinión. Yo no creo que haya que buscar demasiada contradicción en el hecho de que Andrés de Laguna tenga que hacer una crítica al papado, es una crítica estructural, relativiza la figura del Papa desde el punto de vista temporal, lo cual no plantea ningún problema de que luego él estuvo sirviendo en la corte de Julio III. Andrés de Laguna era un intelectual, pues digamos, muy estructurado con el sistema, no rompe con el sistema, todo lo contrario. O sea que yo no apoyaría una contradicción in terminis en ese sentido, lo vería más bien como una situación, digamos, pues normal de evolución del pensamiento de uno, del propio Andrés de Laguna. Lo que sí me importa mucho es, para mí, la elaboración de la ponencia me ha descubierto a Andrés de Laguna y creo que merece la pena que la historiografía española haga una reflexión ad hoc sobre la figura de este médico, que bueno, es absolutamente importante. Ya lo había dicho la doctora Berta Gutiérrez, ¿no? Creo que merece la pena hacer una reflexión importante sobre Andrés de Laguna. Ponerlo en el candelero de los mejores, y no solamente de los mejores, sino de los más influyentes en el conjunto de Europa. Sí, había otra pregunta. Ahora, sí. Soy Jorge Martín, vengo de Marto, de Jaén, y mi pregunta era a la profesora Gutiérrez en relación a los límites que se establecían para el estudiar medicina. Usted ha mencionado los de religión. Quería saber si hay también ciertos requisitos de clase o de estamento y cómo intuyo que el protomedicato estaría dominado por aristócratas, altoburgueses, y si podía haber cierta corrupción o cierta limitación a la gente que no fuera de esos círculos para luego ejercer la medicina profesionalmente. Muchas gracias. A todo, sí. Quiero decir, por supuesto que había razones religiosas que impedían matricularte o inscribirte en la universidad, pero vamos, la razón fundamental era de tipo económico y era de tipo como tú señalas, es decir, el que fuera una persona a estudiar a la universidad significa salir de casa, pagarte un sitio donde, bueno, pues como ahora, ¿no? Pagarte una residencia, un sitio donde vas a vivir, etcétera, etcétera, y eso la mayoría de la gente no lo podía hacer, con lo cual ya quedabas excluido simplemente pues porque no te lo podían pagar tu familia, ¿no? Entonces, ¿quién estudiaba en la universidad? Pues gente que podía permitirse eso, gente que también pertenecía a otro grupo importante, al grupo de religiosos, gente que provenía de comunidades religiosas, etcétera, que eran en definitiva los que tenían el acceso más fácil. En cuanto al protomedicato, pues sí, era la élite dentro de la élite, con lo cual, pues sí, y humanos todos ellos, con lo cual, pues hombre, también hay testimonios de, bueno, pues de darle la licencia a alguien que no se ha examinado o de alguien que no ha hecho bien el examen, darle la licencia igualmente porque era el hijo de no sé quién o porque era, en fin, todas esas cosas también están presentes, sí. Muy bien. Venga, más intervenciones. Sí. Dos más. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Joan Briones, soy estudiante de la Universidad de Extremadura y esta pregunta va dirigida a la catedrática Berta Gutiérrez. Sí, me gustaría saber, ya que teniendo en cuenta que la presencia médica en las grandes ciudades era muy escasa, las comunidades rurales,
Digo, en las grandes ciudades, en las comunidades rurales, cómo se organizaban para atender enfermedades debido pues, a la ausencia de titulados médicos. Y en este sentido también me gustaría saber si era mayor accesible acudir a los empíricos o a la medicina hechiceril en estas comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, efectivamente, la mayoría de los médicos se quedaban en el ámbito urbano, con lo cual en el ámbito rural era difícil encontrar médicos, aunque podía haber excepciones, siempre se podía encontrar alguno. Con el tiempo a los cirujanos les pasó lo mismo, es decir, que los cirujanos que al principio, bueno, sí iban al ámbito rural, pero poco a poco fueron aprendiendo las malas mañas de los médicos y también se fueron quedando en el ámbito urbano, sobre todo porque cobraban más. Es una razón de tipo económico y de tipo de progreso social. Es decir, que eso es en definitiva lo que está marcando. Si tú te encierras en el pueblo, vas a cobrar menos, pero sobre todo vas a borrarte de esa escalera social que supone el ser médico en la ciudad y el ser cirujano en la ciudad. Y entonces en los ámbitos rurales quedaba quien quedaba la partera, siempre había alguna comadrona por suerte para ayudar a los partos, había algún empírico por allí, a lo mejor no en el mismo pueblo, pero se sabía en el pueblo tal, hay un batidor de cataratas o hay un hernista o hay no sé qué, bueno, pues o bien se le llamaba o bien se iba hasta aquel pueblo, que estaba relativamente cerca, y eso es lo que había. Entonces, claro, ante ese panorama, la Inquisición, el protomedicato, etcétera, pues fueron también retrayéndose mucho de actuar, porque es que ¿qué les ofrecías a cambio a todas estas personas? Nada. No les podías ofrecer un médico universitario porque no venía, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, se dejó hacer y se dejó que ejercieran muchas personas, médicos incluso, pero también barberos que tenían que pasar el examen del protomedicato, cirujanos que tendrían que haber pasado el examen, se dejó que sin pasar el examen o sin aprobar el examen ejercieran. Es decir, en la teoría eso es lo que tendría que haber sido, pero en la práctica, como no había sanadores, pues se dejaba un poco a la buena de Dios. No sé, creo que sí te contesta, ¿no? Sí. Sí. Sí, muy buenas. Soy José Dionisio Fernández, Universidad Complutense, me he presentado antes, y al hilo de lo que comentaba usted del protomedicato, en cuanto al tema de las funciones de tribunal de apelación, tengo entendido que realmente era un tribunal de única instancia, porque justamente estaba constituido como Real Tribunal del Protomedicato, con lo cual emitía sentencias en los temas de intrusismo sin posibilidad alguna de apelación, según tengo entendido. Y luego, en cuanto al acceso al protomedicato, bueno, pues como usted bien sabe, lógicamente, pues se hacía a través primeramente de los médicos de cámara, de los médicos de familia, y se producía por orden teóricamente de rigurosa antigüedad, con lo cual el rey solamente sancionaba el acceso al protomedicato, pero siempre en función de la antigüedad como médico de familia o médico de cámara, según tengo entendido. Gracias. Muchas gracias. En relación con esto último, de nuevo en la teoría era así. Pero si en ese grupo de médicos de familia había alguien que destacaba especialmente, el rey sí que tenía la posibilidad de decir, nombró a este en vez de a este, y ahí empezaban los problemas también, porque también entre los miembros del protomedicato hubo problemas porque no siempre se seguía esa escala, digamos, de antigüedad, ¿no? Aunque eso era lo que estaba reglamentado y eso es lo que en teoría debía seguirse. En cuanto a la apelación, efectivamente, en casos de intrusismo no era apelación, era el Tribunal de Protomedicato quien decidía. Yo me he referido a lo de la apelación porque también actuaron en algunos juicios como, aunque todavía no existe esa idea como tal, de medicina legal, no existe, pero sí que hacen de peritos, hacen funciones de peritaje en algún juicio para decir, pues esta mujer no la han violado, o no estaba embarazada, o ese tipo de peritaje médico, que no existía como tal, pero bueno, que ya había esa posibilidad de recurrir
a médicos, y en este caso en primer lugar se recurría a los médicos de protomedicato. O sea, apelación en ese sentido, como usted dice, en el sentido de casos de intrusismo, decide el protomedicato. Yo, siguiendo con el tema este del protomedicato, en fin, los estudios que yo he hecho, que no han sido muchos, sobre la realidad americana, me topé con el protomédico Francisco Hernández, ¿no?, tan famoso, etcétera. Y sin embargo, la idea que se da ahora de un protomédico importante con influencia, etcétera, este hombre parece que cayó en desgracia, porque, en fin, yo analicé la epístola que se supone que escribió a Benito Arias Montano, precisamente para interceder ante Felipe II de que le hiciese caso, que le publicase las cosas que él traía, y da como una especie de un hombre con pena y con un hombre abatido, y no la figura de un protomédico. Sí. Particularmente se abandonaban, es decir, si no estaban en la corte, si no estaban donde estaba el rey, pues poco a poco otro iba moviéndole la silla, por así decir, iba ocupando su sitio. Entonces, sí que tuvieron una gran importancia, sí que pertenecían a una élite, pero como siempre, el que se mueve no sale la foto. Entonces, si tú te has ido a América, si tú a no sé qué, no sé cuánto, pues siempre hay alguien que va a sentarse en tu silla y va a intentar que pierdas el favor del rey o que pierdas... Y yo creo que en el caso de Francisco Hernández es notorio esta situación. Profesor Contreras, el hecho de que Laguna fuese erasmizante, ¿eso no ha podido contribuir a que su figura ya desde aquel tiempo fuese decayendo y no tuviese la importancia que, porque me extraña también que no tuvo problemas con la publicación de sus obras, como Alfonso de Valdés, por ejemplo, también las tuvo con sus diálogos de Mercurio y Carón y con las cosas acaecidas, que aunque gozaban del favor del emperador, pero sin embargo había otras fuerzas alrededor que retraían su publicación o incluso les acusaban y les... Sí, bueno, yo creo que es evidente que el erasmismo de Andrés de Laguna fue operativo durante gran parte de su vida, pero seguramente no le puedo contestar de forma fehaciente, no tengo pruebas, pero sí creo que si lo podemos comparar con otros sujetos, como por ejemplo Alfonso de Valdés, el erasmismo a partir de 1527, la conferencia de Valladolid, pero sobre todo ya en los 30 y en los 40, el erasmismo está en decadencia en el conjunto de la sociedad intelectual española. Y por lo tanto, creo yo que eso contribuyó a que Andrés de Laguna desarrollase gran parte de su vida y de su reflexión en el contexto europeo, aunque naturalmente no quiero decir con esto que no lo pudiese realizar dentro de la monarquía. Pero siempre aquí, digamos que surgieron fuerzas capaces de frenar el proceso de Andrés de Laguna como un gran intelectual. Sí, ¿alguna intervención más? Sí. ¿Alguien? Ah, vale, que no lo había visto. Perdón. Hola, gracias. Mi nombre es Laura Partal y soy investigadora predoctoral de la Universidad de Jaén, y pese a que mi investigación es un poquito posterior, siglo XVIII, sí me he podido aproximar un poco a una figura en concreto, que es la figura del cirujano barbero sangrador. Yo estudio migraciones poblacionales en centro de Europa, España y viceversa. Y en el caso de población protestante que viene aquí a la península ibérica a asentarse, hay un choque cultural bastante importante, religioso, pero no solo religioso, sino también de prácticas en agricultura, en medicina, en economía. Entonces mi pregunta era, porque me interesa mucho saber cómo, si la producción española en medicina y los avances en medicina eran tan punteros a nivel de Europa, ¿cuál ha sido, si se ha investigado, esa expansión del conocimiento de la medicina en Europa, bueno, y en el resto del mundo, ¿no?
para saber si se había llegado esas investigaciones y esos avances pioneros, si habían llegado a otras partes de Europa y esas personas lo pudieron, ya con conocimiento previo, instaurar aquí en la península ibérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, queda clara la importancia de esa medicina española, al menos la libresca, en tanto que es obra que se escribe, obra que se traduce a francés, holandés, italiano, etcétera, etcétera, y latín. Latín es entonces como traducir ahora al inglés. Es decir, lo que se traduce al latín es como si ahora traduces al inglés, con el fin de que eso se conozca, que eso se difunda en todas partes. Es la lengua vehicular por excelencia de la ciencia en el siglo XVI, sin ninguna duda. Con lo cual, es evidente que todas esas obras tuvieron una repercusión muy grande, porque si no, no se hubieran traducido. De hecho, hay obras que quedan sin traducir o sin segundas ediciones, etcétera, etcétera. Muchas de estas tienen segundas ediciones, terceras ediciones, etcétera, con lo cual eso nos está hablando de la aceptación, de la difusión que tienen el contenido de esas obras, ¿no? En el caso de España, el ir a América es boom, todo eso va a América, por supuesto. Es decir, todos esos textos publicados en Europa, en principio, aunque la imprenta llega también muy pronto, llevamos muy pronto la imprenta a América también, pero todas esas obras y todo el contenido de esas obras también se difunde enseguida por los territorios de América. Hay trabajos parciales, no de la totalidad de la difusión de todo eso, pero sí que hay trabajos parciales en determinados ámbitos, cómo se van difundiendo esos conocimientos. Buenas, bueno, mi nombre es Ismael García Cáceres y soy de la Universidad Carlos III de Madrid. Mi pregunta es para Berta. Entiendo que el protomedicato es una institución como muy sugerente para los historiadores porque permite vincularlo al proceso de construcción del Estado moderno, y también entiendo que hay más fuentes, claro, hay más fuentes del protomedicato al respecto de otros ejercicios médicos. Entonces, es por corroborarlo. Entonces, entiendo que la mayor parte dada la pluralidad asistencial que ha expuesto usted, entiendo que la mayor parte de la práctica médica no estaba sujeta al control y la supervisión del protomedicato. No sé si hay estudios cuantitativos, pero entiendo que alrededor del 80-90%. En tanto que solamente pasaban por un examen, pues muy poquitos, ¿no? Y en segundo lugar, entiendo también que el protomedicato es una institución que únicamente, al menos de forma inicialmente cuando se instituye en el siglo XV, solamente es el Reino de Castilla. Entonces, si nos puedes hablar un poco sobre el Reino de Aragón, qué sucede en el Reino de Aragón. Gracias. Gracias. Sí, en relación con lo primero, efectivamente, en el ámbito urbano el protomedicato controla todo. Es decir, que en el ámbito urbano sí que, como hay médicos, están los médicos y obviamente está más controlado el ejercicio profesional. De ahí que, como decía antes vuestro compañero, actúe el protomedicato, sea quien decide en casos de intrusismo profesional. Hay denuncias y obviamente es el protomedicato el que decide. Pero en el ámbito no urbano, que es la inmensa mayoría, pues se hace un poco la vista gorda, porque no puede ser de otra manera, porque no tienes médicos para ofrecer, para que vayan a todo el ámbito a ocuparse de las personas, con lo cual, ¿qué vas a hacer? Pues mirar para otro lado, porque no te queda otra. Entonces, en un primer momento van cirujanos que tienen que pasar por un examen, también eso se va desvirtuando, y además esos cirujanos formados en la universidad de habilidad práctica tienen muy poca. Los cirujanos romancistas sí tienen más, tienen que pasar también otro examen, pero hay montones de cirujanos romancistas ejerciendo sin haber pasado ningún examen, y ya los empíricos ni en broma. O sea, ni en broma, no saben ni leer ni escribir, pero son los que te hacen realmente esas tareas
sobre todo cometidos de tipo quirúrgico, y que ni siquiera al protomedicato ni se le ocurre plantear una denuncia contra estas personas, porque eso no lo hacía nadie más que ellos, y porque la propia reina está llamando al santiguador o al no sé quién o al no sé cuánto. Es decir, es algo que se da por supuesto. Entonces, es muy bonito, sí, plantear el Estado moderno y con esto y tal, pero la práctica y la realidad nos está enseñando otra cosa, nos está enseñando lo que verdaderamente está pasando. Y no sé qué otra cosa me decías. Lo de Aragón, tal. Sí, en un primer momento el protomedicato lo fundan los Reyes Católicos, con lo cual en principio tendría que haber actuado tanto en Castilla como en Aragón, etcétera, pero en Aragón se va a incorporar más tarde. Se va a incorporar más tarde, aunque con el paso del tiempo también hay protomedicato que actúa en los territorios de la Corona de Aragón. De la misma manera, es decir, de una manera laxa, más cuidada en la ciudad, en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural, pues de la misma manera. Y lo mismo pasa con la Inquisición, y hay muchos trabajos que se ocupan del asunto. Hay que si la Inquisición, que si tal y cual. Bueno, la Inquisición miró para otro lado en montones de ocasiones, y hay muchos trabajos que lo demuestran, porque no podía ser de otra manera, porque la realidad se impone. Sí. No, yo quisiera también preguntarte, porque de todos los intervinientes en la práctica médica, mujeres, en la práctica empírica, las parteras, y en la práctica hechiceril. No había mujeres en ninguna otra. Esos eran los cargos, digamos, que estaban adjudicados a las mujeres. No había parteros, había parteras, comadres o madrinas, y las desahojaderas eran mujeres, igual que los santiguadores eran varones. No, hay algún caso, siempre hay algún trabajo que se publica sobre una figura en concreto de alguna mujer y tal, que practicó medicina, por ejemplo, tipo santero, ¿no? O sea, tipo hacer tratamientos con plantas medicinales, tal, pero no hay otro. Bueno, y luego está todo el papel fundamental en ayuda de tipo de enfermera, ¿no? La enfermera como figura clave, muy importante, por supuesto, pero no hay otro. ¿Y lugares donde se ejercía la sanidad? O sea, hospitales, hospicios. Bueno, la historia del hospital también es otro ámbito, es otro mundo, pero muchas de estas cosas se hacían en casa. En la casa, ya fuera del enfermo o en la casa de la persona que fuera. Alguna de las láminas la partera, por supuesto, actúa en casa de la señora que está pariendo, pero en las láminas que he puesto alguna, esos cuadros te están dibujando, te están dando la imagen del salón de la casa de esos señores que para pintar ese cuadro han pagado ese cuadro, es decir, que todos ellos tienen dinero para estar haciendo todo eso. O sea que no creamos tampoco que, vuelvo a repetirlo una vez más, este otro mundo de sanadores era de pobres y de ignorantes. Lo repito una vez más, nada que ver. Es decir, que el sacamuelas, el buen sacamuelas, pues tiene hasta dinero para pagar a un pintor que deje constancia de este acto médico que estoy haciendo en el salón de tu casa, donde te estoy sacando a ti las muelas, ¿no? O sea que, y bueno, la historia del hospital aparte, por supuesto. Sí.
Sí, profesora, únicamente comentarle que me ha parecido muy interesante su aportación en cuanto a una de las actividades del protomedicato, que eran las periciales forenses. Justamente esos informes podían decidir muy mucho pues, el destino de una persona en cuanto a la evaluación de una posible violación, un tipo de lesiones, etcétera. Muy interesante, profesora. Por otro lado, ha dicho usted que discrecionalmente los reyes podían nombrar miembros del protomedicato, y es cierto que eso ocurrió, pero ocurrió a la llegada de la dinastía borbónica. No conozco, vamos, hasta donde yo conozco, ningún caso que se hubiese producido con anterioridad. Ciertamente los borbones, cuando llegan, pues alteran de alguna manera las funciones del protomedicato al nombrar como presidente a uno de sus médicos de confianza, con lo cual convierte la institución de una institución colegiada a una institución presidencialista, hasta donde yo sé, profesora. Muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo, sí que... Bien, un dato, una curiosidad, cuando has hablado de exorcismos y nigromancia, alguna actividad de esta estaba perseguida, ¿no? Porque, les doy un dato, sobre todo los extremeños, yo creo que lo conocen, aquí se descubrió en el año 92 en la aldea, bueno, en la ciudad de Barcarrota, una famosa biblioteca emparedada de 11 libros que supuestamente fueron escondidos por el dueño, ¿verdad? Porque de alguna manera la índole de dichos libros tenía algún problema, bien inquisitorial o bien... Y bueno, ahí hay 2 libros de nigromancia y un libro de exorcismos, lo cual indica, yo creo, ¿verdad?, que esa práctica tal. Me llama la atención el libro de exorcismos que esté escondido, quizás porque los exorcismos no los podía hacer un cualquiera. Y posiblemente, por otros datos, la biblioteca esa pertenecía a un judeo converso, porque hay un libro, hay unas precaciones bíblicas, unas oraciones bíblicas que están en griego, en latín y en hebreo, ¿verdad? Y estaban escondidos, y por eso yo creo que ese libro de exorcismos estaría escondido, porque la tenencia por parte de un particular pues no era bien vista. Sin embargo, hay 2 libros de nigromancia que ya están traducidos y estudiados, lo cual me indica que de alguna manera estarían perseguidos esas prácticas, ¿no? Lo digo un poco para las personas que no sois de Extremadura, que esa biblioteca, pues en fin, ha sido muy comentada, etcétera, porque es un tesoro, no tanto porque se trate del valor de los libros, sino por la índole posiblemente de persecución de tal. Están estudiándose ahora el autor, los que sois de la Universidad de Extremadura, sobre todo de la Facultad de Letras, pues sabéis que el profesor Fernando Serrano Mangas ya dio un nombre, al parecer no es el nombre, sino de un tal Fernando Brandao, un eborense que estuvo en Roma, etcétera. Pero en fin, es una biblioteca muy interesante, porque contiene, como digo, libros, hay de Erasmo también, hay la lengua de Erasmo, escondidos, claro, y una famosa versión que llamó la atención de Francisco Rico de Lazarillo de Tormes, que era una edición inexistente hoy, no encontrada hasta el momento. Por eso, en fin, está la biblioteca en la Biblioteca de Extremadura en Badajoz, para quien quiera verla, y se ha expuesto ahora recientemente en la Biblioteca Nacional precisamente una exposición de libros raros, libros perseguidos, etcétera, que ha habido en octubre, en noviembre, por ahí. Lo digo un poco para la gente que no soy de Extremadura, ¿no? ¿Alguna intervención? Yo me gustaría lanzar unas preguntas, porque todavía tenemos tiempo, y un poquito en relación con este tema de la medicina cicheril, que has mencionado, que me parece especialmente interesante, sobre todo haciéndole enlace con medicina, ¿no?, que es como un poco contradictorio, y sabiendo también cuál era la situación de la época. Y es una pregunta que va tanto para la profesora como para el profesor también Contreras. Claro, ¿qué relación había entre Iglesia, Inquisición y este tipo de medicina cicheril? Que no lo podemos imaginar, ¿no?, pero era, digamos, suficientemente
arriesgada para practicarla y era realmente popular y había ciertos tipos de medicina hechiceril que estaban permitidos por la Iglesia y no perseguidos por la Inquisición. Esta sería una de las preguntas que me gustaría hacer. La otra va dirigida al profesor Gustav Jansen, que se ha centrado más en el tema de la correspondencia, muy centrado también en lo que eran las propias enfermedades de la corte o del propio emperador, en ese intercambio de correspondencia. Me surge la duda si en esa correspondencia que el propio emperador o desde la corte pudiera haber entre diferentes cortesanos o entre diferentes reyes de la época, habría preocupación por enfermedades más ligadas a la población en general o al pueblo, como pueda ser el tipo la peste o enfermedades que fuesen más epidémicas. Si se ha encontrado en esa investigación que ha hecho de la correspondencia una preocupación por otro tipo de enfermedades que no fueran simplemente enfermedades propias de la época. Y si me permitís, una última pregunta también para la profesora Berta, en relación al tema de la lengua, ¿no? y del español, donde has hecho mención al principio de tu intervención que España marcaba la pauta. ¿Por qué crees que marcaba la pauta? Porque entiendo que marcaba la pauta a nivel europeo. ¿Por qué crees que marcaba la pauta? ¿Tendría que ver también su relación con América Latina y en ese momento, ese periodo de expansión de lo que se refería el Imperio español, y ahí la lengua española tomaba una fuerza singular? En lo que se refiere a las lenguas vernáculas, en otros países también lo que eran las lenguas propias de dichos países tomaban tanta fuerza como podía ser el español, que podría comprender que en España sí tenía esa fuerza, pero ¿qué podría pasar en Francia? ¿Qué podría pasar en Alemania? ¿Realmente había un porcentaje tan alto de lengua vernácula como la que ocurría en España? Estas serían las tres preguntas dirigidas a los diferentes ponentes. Bueno, en relación con la primera, había una cierta tolerancia, claro que sí. De hecho, y en relación con lo que señalabas tú, yo le he dicho, el exorcista, si era sacerdote, bien, pero si era un nigromántico, o sea, un señor que no era sacerdote, no. Y a este señor, pues es que le cogía todo, era judío, tenía textos de Erasmo, tenía, vamos, que no había que él le salvase. Claro que debió emparedar los libros porque si no acabaría mal. Y luego todo estaba ampliamente aceptada todo ese tipo de medicina. Y dependía un poco también de la suerte que tuvieras. Si tenías un vecino que te quería mal y te denunciaba, estabas perdido. Claro, o sea, en principio te dejaban hacer, pero como se te torciera la cosa por algo, porque alguien fuera por ti, pues claro, cada uno hacía su función. Y bueno, pues de eso podría depender el que siguieras adelante o no. De todas formas, entre los médicos universitarios no hay tanta aceptación. Es decir, yo os he puesto esa cita de no tengas pendencia con tal, porque va a dar lo mismo, van a ir a por ti, no sé qué. Pero, por ejemplo, en la traducción castellana de Andrés Laguna del Dioscórides, no es solo una traducción del Dioscórides, es que está, como se ha señalado, lleno de la propia experiencia de Laguna, pero es que además se dedica a decir esta planta que se usa en los pueblos, que se la cuelgan así, no sé qué, es mentira, no vale para nada. Es decir, él se dedica también a desfacer entuertos de ese tipo, ¿no? Es decir, que dejéis de hacer esto, que dejéis de comeros eso, que dejéis de usar esa planta. O sea, él está en castellano, no en latín, y eso nos da una pista de a quién está dirigiendo ese libro. No está dirigiéndose a otros médicos, está dirigiéndose a personas que puedan leer en castellano y diciéndoles, no, toda esa medicina extraña, no, esa hechicera que hace, no sé, eso en la traducción, que es más que una traducción, es una recomposición de la obra, pues está lleno de comentarios de ese estilo, con lo cual eso nos demuestra que Laguna no está de acuerdo en absoluto con ese tipo de medicina, como no lo está Luis Mercado, como no lo está los grandes médicos del siglo XVI español, no están de acuerdo con esa medicina, pero que no había otra cosa en la mayoría de los sitios.
asuntos de las lenguas. Bueno, y contesto de paso lo de la lengua. No está pasando en otros países lo mismo. Eso pasa en España y eso pasa con el castellano y no con el catalán, que podría haber pasado. Y esto tiene mucho que ver con lo que había pasado en la Edad Media. Las primeras lenguas, o sea, aquí, como sabemos, en la península ibérica se llevan a cabo las primeras traducciones del árabe al latín, en muchas ocasiones pasando por el intermedio de una lengua vernácula al castellano, el catalán, también se traduce del hebreo al castellano, tal. Es decir, son las dos lenguas, catalán y castellano, las dos lenguas vernáculas que primero acceden a lenguas aptas para la transmisión del conocimiento especializado. Eso no está pasando en otros países de Europa, eso pasa aquí. Con lo cual ya tienen ese bagaje, bueno, Alfonso X, etcétera, etcétera, ¿no? Ya está el castellano formado como para poder ser lengua de ciencia. Pero es que con los Reyes Católicos y ya con Carlos V es que España es el centro del universo en ese sentido, y ahí está América, con lo cual tiene todo para que el castellano inunde las obras científicas y para que los que están escribiendo en España, médicos, se atrevan a saltarse el escribir en latín para escribir en castellano, para dirigirse a otros públicos que pueden ser cirujanos, pero que son fundamentalmente, por ejemplo, Juan Valverde de Amusco lo dice: escribo mi obra para los cirujanos y la escribo en castellano, porque si la escribo en latín, como Vesalio, no me van a entender. Pero lo mismo Cristóbal Méndez con el libro del ejercicio o el arte de las comadres o madrinas. Había otro pequeño problema: la mayoría de la gente tampoco sabía leer, tampoco en castellano, pero era fácil que alguien te pudiera leer, había esa lectura oral, ¿no?, para que se hacía tal, y siempre podía haber alguien que pudiera leer en castellano para un grupo de personas y que esas personas pudieran acceder a ese conocimiento. En latín, de ninguna manera. Me has preguntado sobre la hechicería, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que en ese océano de hechicería o de prácticas supersticiosas, la Inquisición apenas tocó nada, o muy poco, salvo cuando se producía una cierta posición de escándalo. Entonces era el momento en que el tribunal se presentaba como el arma fundamental para divulgar la pedagogía del miedo o la pedagogía de la prevención, una situación que favorecía naturalmente las delaciones. Pero en realidad la hechicería que pasa por el tribunal es aquella que tiene un cierto contacto con la brujería. Algunos inquisidores hablan de la estructura según la cual de la hechicería se desliza uno a la brujería. Pero eso es en circunstancias muy especiales, sobre todo cuando se genera una conspiración de brujas. Entonces lo que se trata es de otra cosa diferente. Pero en general ese amplio mundo de hechicería apenas es tocado por el tribunal. Sí, gracias Miguel por su pregunta. Mi investigación se ha centrado sobre todo en las cartas dirigidas de Carlos V a sus familiares o también a sus colaboradores, con intención de buscar frases sobre su propia salud. Y no he encontrado alusiones tocante a la situación sanitaria en Europa o tocante a epidemias, porque me parece que en esta época, entre 1532 hasta 47, en Flandes, en Alemania y quizás no en España, no hubiera epidemias. Sí, es la razón, me parece. Tengo también una pequeña corrección a la exposición de la profesora, que
en Flandes se ha publicado libros de medicina en neerlandés. Por ejemplo, Rembert Dodoneus ha publicado su libro de las hierbas también en latín, pero también en neerlandés. Y hubo otros. Y es importante también saber que en las ciudades, sobre todo en Amberes, pero también en Brujas, pero también en Bruselas, hubo una clase de mercaderes que han estudiado en las escuelas latinas o quizás han seguido o han enviado sus hijos a la universidad y han podido comprar libros para sus propias bibliotecas, libros también en latín. Y en este caso, la ciencia en latín universitaria se puede encontrar también en bibliotecas de mercaderes del siglo XVI. Sí. Simplemente una cosa en relación a la pregunta de médicas, ¿no? Mujeres. Yo estoy estudiando en un hospital del siglo XVI, de principios del siglo XVI, y hay que entender, claro, que los enfermos son personas dependientes, son personas vulnerables. Y en particular en el hospital que yo estudio había amas, amas, criadas, sirvientes, cuya función era absolutamente esencial para el enfermo. Y hay que ponerlo en valor, porque es cierto que aquí pues hacemos una lista de los médicos, de la práctica asistencia de la época y obviamos esto que era esencial para el funcionamiento de un hospital. Las amas, las criadas y las sirvientes. Y eran mujeres, claro. O sea, los cuidados lo hacían las mujeres en un hospital, al menos en el que yo investigo. Sin ninguna duda, y no seré yo, mujer, quien desprecie la importancia del papel desempeñado por la mujer a lo largo de la historia en este y en montones de ámbitos. Pero evidentemente cuando se habla de medicina, lo que es medicina, médicos no hay médicas, porque no hay médicas que puedan acceder a la universidad, porque no acceden hasta el siglo XX prácticamente, ni cirujanas, ni barberas, ni sangradoras, etcétera. Es decir que, por desgracia, pero bueno, es así, la historia es así, pues el papel que han representado es otro, fundamental en el caso de los partos, sin ninguna duda, fundamental en el caso de la asistencia, como tú dices, a ese paciente que siempre es un ser que demanda, que pide, que está en manos de, ¿no? Y la enfermera desarrolla un papel fundamental en el cuidado de esas personas. No digamos nada cuando nos ponemos en tiempos de guerra y tenemos que atender a los soldados, a los heridos de guerra, etcétera, etcétera. Ahí es un papel súper fundamental. Los médicos ahí tienen a lo mejor menos que ver y sí, el cirujano tiene un papel importante, pero la enfermera tiene una función de primer orden, ¿no? Por supuesto que sí. Y claro que sí, las amas, las criadas, etcétera, claro que sí, también desarrollan una función importantísima, sin ninguna duda, y que hay que darles el lugar que les corresponde. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo os agradezco las preguntas, la atención y, en fin, ahora comemos, que también es otra parte del curso, ¿no? La dieta no tanto del emperador, sino nuestra, ¿no? Así que muchas gracias, ¿eh?